Pero bueno, decía que buenos días, que el ponente de hoy es Daniel Flores Martín. Disculpad el retraso con el que hemos empezado por los problemas de la sesión online para la gente que es externa a la Universidad de Santiago. Viene de la Universidad de Extremadura, es contratado en FPU, está en el Departamento de Informática y Sistemas Telemáticos en la Universidad de Extremadura y viene a hablarnos sobre IoT, algo que realmente tiene una actualidad candente en la medida incluso que un organismo como la Fundación Empresa Universidad Gallega ha detectado que entre las necesidades formativas para los profesionales a medio plazo, 2030-2050, es necesario profesionales formados en Internet de las Cosas, en IoT. Y tanto es así que estamos diseñando un máster en IoT, con lo cual la presentación de hoy es muy apropiada y yendo un poquito más allá de lo que es el sensor y el dato que nos aporta, sino que cómo integramos a las personas en una IoT consciente dentro del contexto, en el que la semántica nos va a ayudar a generar información a partir de los datos de un determinado sensor y con todo lo que esto conlleva. Entonces, sin más, gracias Daniel por tu charla y te presentas tú con más criterio que yo, seguro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Manel. Buenos días a todos, en primer lugar. Mi nombre es Daniel Flores, Dani. Vengo de la Universidad de Extremadura y, como decía Manel, vengo a comentaros un poquito las cosas que hacemos en el laboratorio que están relacionadas con la IoT. Pertenecemos a un laboratorio donde la línea de investigación de ingeniería del software se divide en varias sublíneas de investigación, como os mostraré a continuación también, pero concretamente la mía se centra en la IoT. También os comentaré un poquito la línea de los compañeros y sobre todo un poquito mi línea de tesis, porque yo al final soy predoctoral todavía, entonces estoy a punto de leer la tesis. Entonces también os quería comentar un poquito mi línea de tesis. Bien, entiendo que todos sabéis ya lo que es la IoT, os suena, habéis trabajado con ella, habéis leído muchísimo. A grandes rasgos, la IoT no es más que una red de sensores, de actuadores, de dispositivos que tienen conectividad, ¿vale? Que tienen conectividad entre ellos, conectividad a Internet y que pueden intercambiar información. Estos dispositivos pueden ser cualquier tipo de dispositivo, desde el propio smartphone, una pulsera inteligente, un reloj inteligente, una cafetera inteligente, una bombilla. Prácticamente cualquier dispositivo que imaginemos, seguramente si hoy no tiene conexión a Internet, la tendrá mañana. Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando integramos estos dispositivos IoT, también tenemos que tener en cuenta que las personas al final son el usuario final y para los que los dispositivos deben realizar una función. Es decir, si nosotros tenemos una bombilla inteligente o un aire acondicionado inteligente, al final queremos que esos dispositivos satisfagan las necesidades que tenemos. Por lo tanto, lo interesante aquí el que hice la cuestión aquí sería en investigar cómo esos dispositivos se pueden comportar de forma más autónoma sin necesidad de que los usuarios tengan que invertir tiempo en configurarlos. Entonces, bueno, esta es la agenda un poquito que he diseñado para la charla de hoy. Empezaré diciendo un poquito quiénes somos, aunque ya Manel me ha hecho un poco de spoiler. Explicaré un poquito el tema del grupo de investigación, de Kerbus, de SpyLab, del laboratorio al que pertenezco. Algunas de las diferentes líneas de investigación. Como digo, somos muchos investigadores en el laboratorio, entonces explicaré la mía principalmente, pero también algunas de las que me caen más cerca. Hablaré un poquito también sobre Internet de las Cosas, muy brevemente, lo mismo que he dicho ahora ya, pero un poquito más desgranado. Algunos de los desafíos que siguen presentes hoy en día en el tema de Internet de las Cosas. Y luego pasaremos a Situational Content. Situational Content es mi tema de tesis, ¿vale? Es el nombre que tiene mi tesis, que básicamente es lo que decía antes, se trata de conseguir que los dispositivos se adapten a las necesidades de las personas de forma automática. Entonces, bueno, para este paradigma mostrarles las motivaciones que nos han llevado a su desarrollo, en el que llevamos trabajando ya 4 años por lo menos. Los objetivos que están abiertos, los que se han cumplido, los que están abiertos todavía, algunos de los desarrollos que se han hecho, cómo se han hecho, qué tecnologías se han utilizado, que al final creo que es lo más interesante. Mostraré algunas aplicaciones que se basan en el paradigma del Situational Context para mostrar la viabilidad de que es factible. También voy a mostrar una aplicación que no está relacionada directamente con el Situational Context, pero que creo que en los tiempos que corren o que han corrido, creo que es importante mostrarla, que es la aplicación de Contigo, que bueno, ya veréis para qué sirve.
Y finalmente, una breve reflexión de hacia dónde va esto del IoT, ¿vale? Y unas conclusiones. Si tenéis cualquier pregunta, me queréis parar, queréis discutir cualquier cosa mientras estoy explicando, por mí, sin problema. Bien, como hemos dicho, vengo de la Universidad de Extremadura. Extremadura está al suroeste de la península ibérica. Extremadura se divide principalmente en dos provincias, Cáceres y Badajoz. Existen muchas ciudades importantes dentro de Extremadura, muchos parajes naturales, ciudades como Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz, Guadalupe, Trujillo, son históricamente ciudades donde el turismo es muy importante. Por eso, ya que he venido, quería hacer un poco también la publi del sitio del que vengo. Y os recomiendo que si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Extremadura, pues que no dejéis de visitar, por ejemplo, Cáceres, está la ciudad de Cáceres, de la que yo vengo. Tenemos también el monasterio de Yuste, el Teatro Romano de Mérida. Entonces, bueno, es una comunidad autónoma que tiene mucho turismo. En cuanto a la universidad, pues la Universidad de Extremadura se divide en 4 campus, ¿vale? Entre las dos provincias, entre Cáceres y Badajoz. Tenemos el campus de Badajoz, el de Cáceres, el de Mérida y el de Plasencia. Entre las titulaciones que tenemos entre unos 20.000 alumnos, que se dividen entre las más de 60 titulaciones que tenemos abiertas ahora mismo. Y dentro de esos alumnos de esas titulaciones, pues está el centro de la Escuela Politécnica de Cáceres, que es desde el que yo vengo. Y bueno, yo pertenezco al grupo de Ingeniería del Software de Kerkus, como ya ha comentado Manel también. Y bueno, está la Escuela Politécnica. Y el grupo de investigación mío, al que yo pertenezco, pues como he dicho antes, se centra en la ingeniería del software, pero a su vez tiene diferentes ramas. Una de ellas es el Big Data. Al final, todos los dispositivos inteligentes generan una gran cantidad de información que hay que tratar. Entonces tenemos investigadores que se centran en cómo tratar esos datos, cómo almacenarlos, cómo procesarlos. Tenemos también la rama de Open Linked Data, que se basa en generar conocimiento, en la ingeniería del conocimiento a partir de esos datos, en inferir conocimiento nuevo. También la propia línea de Internet de las Cosas, donde se utilizan estos dispositivos para realizar aplicaciones o sistemas específicos, con fines específicos, o incluso realizar algunas virtualizaciones de dispositivos IoT. Y la rama en la que me incluyo yo y el resto de mis compañeros, que es la de Social and Pervasive Computing, que básicamente es la de integrar a las personas dentro de estos ecosistemas inteligentes. Entonces, Kerkus es el grupo de investigación. Dentro de Kerkus tenemos las diferentes líneas de investigación. Y dentro de Kerkus está Spilab, que es mi laboratorio. Es el laboratorio al que yo pertenezco, junto con mis compañeros. Y, como decía, nos encargamos de integrar a las personas dentro de los sistemas inteligentes. Por eso se llama Social and Pervasive Innovation Lab, Spilab. Dentro de Spilab tenemos 23 investigadores, 8 de los cuales son doctores, son los principales investigadores del laboratorio, los que llevan un poquito del peso del laboratorio. Temas de proyectos, de gestión, cuidarnos a los pre-2 también, evidentemente. Bueno, que son estos que están aquí. Seguramente algunos suenen. También están pues, el resto de compañeros, como yo, que son estudiantes predoctorales. Actualmente tenemos 12 estudiantes predoctorales, entre los que me incluyo. Y bueno, entre todos, pues estamos trabajando en el tema de integrar a las personas en el IoT, en los sistemas inteligentes, pero al final cada uno tiene su propia línea de investigación. Además, lo que también hacemos, que lo comentábamos ayer, es cuando tenemos estudiantes de TFG, de TFM, intentar integrarlos dentro del laboratorio para que se sientan acogidos. Entonces, tenemos también actualmente 3 estudiantes de TFG, TFM, que bueno, están con nosotros en el laboratorio como uno más. Bien, voy a comentar un poquito las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio. La primera de ellas es la de mi compañero Javi Rojo. Javi Rojo es un estudiante predoctoral también, que tiene una ayuda FPU. Actualmente está en Florida, de estancia. Y bueno, su línea de investigación se centra en el cuidado de la salud. Principalmente, lo que está trabajando Javi es que los sistemas sanitarios tienen información muy dispersa sobre los datos nuestros. Entonces, la idea es que cuando los dispositivos inteligentes, los propios sistemas sanitarios, vayan recopilando información, que esa información se unifique de alguna manera para que todos los centros sanitarios al final tengan la misma información.
que la información sea consistente. De igual manera, que los dispositivos inteligentes que capturan información sobre nosotros, un osímetro, una pulsera, una smartband o lo que sea, que esa información se pueda enviar a los distintos centros para que sea consistente. Entonces, para ello, lo que está trabajando también es el Process Mining, que así a grandes rasgos, a través del smartphone, recopilar toda la información de las personas, es decir, que nuestra información la tengamos cada uno en nuestro smartphone y que esa información pueda ser enviada a los centros sanitarios. Además, también otra cosa importante, como son datos muy sensibles, la seguridad es lo principal en este aspecto. Entonces, Javi también está trabajando en un sistema de blockchain para que la información no se vea alterada cuando pase de un centro sanitario a otra. Entonces, está utilizando cadenas de blockchain para garantizar que esa información sea segura. Además, relacionado con los datos médicos de las personas, está trabajando también en selección de características relacionadas con los datos médicos que puedan alertar sobre patologías previas o patologías que puede tener una persona a partir de sus interacciones o de su rutina. Entonces, lo que está buscando es pues, qué características resultan interesantes para poder advertir ante posibles problemas de salud. Bien, la siguiente línea de investigación es la de Jaime y Javi. Son estudiantes predoctorales también que están contratados por proyectos de investigación. Su proyecto se trata de cuántica, ¿vale? De computación cuántica, es el proyecto más innovador que tenemos ahora mismo en el laboratorio. Entonces, el proyecto se llama Q-Salud y está orientado a la computación cuántica, pero orientado a la salud, ¿vale? Como veis, al final en el laboratorio nuestro está todo orientado al cuidado de la salud, o la mayoría. Lo que están haciendo ellos básicamente es poder utilizar la computación cuántica para poder describir toda la información de las personas, es decir, al final los ordenadores cuánticos cuando lleguen a nosotros van a poder ejecutar las operaciones muchísimo más rápidas que ahora. Entonces lo que están intentando es diseñar un sistema que sea capaz de almacenar o de definir, en este caso en forma de un grafo, la distinta información de las personas. Para ello también trabaja en un modelo híbrido, donde a través de tecnologías actuales, como por ejemplo de Amazon, poder combinar la información de las personas a través de servicios tradicionales con servicios también en computación cuántica, para poder ir avanzando en este tema, ¿vale? Y también han propuesto un API Gateway, donde la idea es que los servicios tradicionales que tenemos ahora, llegará un momento que tengan que ser definidos en el estado cuántico, y al final para ello también lo que va a hacer falta va a ser definir nuevos tipos de datos, nuevas primitivas. Entonces lo que están haciendo Jaime y Javi es un poquito investigar sobre qué tipos de primitivas haría falta para hacer los nuevos servicios en la computación cuántica. Pasamos a la línea de Sergio. Sergio es un estudiante también predoctoral. Tiene un contrato, un doctorando industrial. Es el creo que es el primero o el segundo estudiante de la Universidad de Extremadura que es capaz de conseguir un contrato de este tipo. Y la línea de investigación de Sergio se trata de despliegue de servicios en distintas capas del cloud, por ejemplo, Mist Computing, Edge Computing o Fog Computing. La idea es que dependiendo de los servicios, de la aplicación, del sistema al que va dirigido, pues el servicio pueda enviarse a una capa a otra, según las necesidades de los usuarios. También está trabajando en un paradigma que se llama Human Microservices, donde la idea principal es que las aplicaciones, mejor dicho, los servicios se puedan desplegar directamente desde el smartphone de las personas. Estamos acostumbrados a que los servicios al final están en un servidor, hacemos una llamada y nos devuelve una respuesta. La idea de esto es que utilicemos el smartphone, el dispositivo móvil, para hacer esos servicios. También está trabajando en Perses, que es un framework para la evaluación de la calidad de los servicios en aplicaciones móviles distribuidas. Entonces, la idea es que a través de este framework se pueda evaluar la calidad de los servicios que se van creando, por ejemplo, los dispositivos móviles, como se veía antes. Lo más interesante de este framework también es que está totalmente integrado con la metodología de DevOps, donde el proceso es totalmente automático, mejor dicho, desde la creación de las instancias en Amazon hasta el despliegue de los móviles con su imagen de Android, con las aplicaciones, hasta que se realiza el procesamiento y se finaliza la instancia. Todo eso a través de Perses se puede hacer de forma automática.
Pasamos a la línea de Juan Luis. Juan Luis tiene un contrato predoctoral que se llama Balondo, que es el equivalente a las FPU, pero son de Cáceres. Actualmente está de estancia en Pisa, en Italia, y su trabajo también se centra en el despliegue de aplicaciones IoT críticas. ¿Por qué críticas? Porque, por ejemplo, aplicaciones de cadenas de montaje en fábrica o que traten de temas de la salud, al final tienen unos requisitos especiales como puede ser un bajo tiempo de respuesta, alta fiabilidad, un bajo coste a la hora de diseñarlas. Entonces, también está viendo cómo integrar este despliegue de las aplicaciones según la capa un poquito, como en la línea de las cosas que hacía Sergio. Pues depende de la capa en la que queramos desplegarlo, qué requisitos son necesarios. Para ello, también lo que está haciendo es evaluar las distintas capas de las que se compone una aplicación normal, desde la propia aplicación donde se desarrolla el sistema, ¿vale? Hasta la infraestructura, como puede ser la infraestructura de computación, los dispositivos de cómputo, etcétera, y la red, porque tradicionalmente se piensa que la infraestructura es de lo que depende el mayor problema de las comunicaciones y de que una aplicación tenga una mejor calidad de servicio o peor. Pero la capa de aplicación también tiene especial relevancia en este aspecto. Entonces, lo que está trabajando Juan Luis también es a través de un framework que ha desarrollado, que se llama Dado, que es para la replicación y colocación óptima de multiobjetivo y microservicios, de manera que a través de redes SDN pueda crear esta estructura de capas de aplicación, computación y red y ver cómo la calidad de servicio afecta a las aplicaciones. Bien, pasamos a la línea de Rubén. Rubén está contratado por un proyecto también. La línea de Rubén es muy parecida a la mía, cambian las técnicas que están utilizando y algunos de los objetivos, que básicamente se trata de adaptar el comportamiento de los dispositivos a las necesidades de las personas. La idea es la misma, conseguir que esta automatización se haga sin ninguna intervención de los usuarios. Para ello, Rubén lo que está buscando también es ciertas características, ciertas preferencias de las personas que puedan ser agrupadas para ofrecer los mismos servicios o compartir aplicaciones, de manera que se reduzca también un poco la potencia de cómputo y que sea un poco más eficiente. Nuevamente, los dispositivos móviles aquí tienen gran importancia porque al final el dispositivo móvil sirve como interfaz nuestra de comunicación con el resto de los dispositivos IoT. Entonces, bueno, a través de la información que capturamos en los dispositivos móviles podemos leer las preferencias, los gustos, ponerlos en comparativa con otras personas. Estas son algunas de las técnicas en las que ha trabajado Rubén. Aprendizaje federado, del destilado del conocimiento, sistemas de recomendación, que al final lo que están buscando es eso, buscar ciertas características, ciertas preferencias que tengan personas para ofrecer los mismos tipos de productos. Y la mía, Situational Context, básicamente he puesto aquí una frase simplemente que resume todo el contenido de que debemos permanecer conectados, ¿vale? Conectados y dejar que las personas hagan su vida normal mientras los dispositivos nos facilitan la vida. Entonces, bueno, sobre mi línea de tesis no tengo nada más que esta diapositiva porque tengo una sección entera. Entonces, básicamente quería comentaros un poquito las líneas de investigación que tenemos abiertas en el laboratorio para que veáis que, aunque todos trabajamos en Internet de las Cosas, hay algunos que están más centrados en redes, otros más centrados en el cuidado de la salud, otros en el despliegue de las aplicaciones, etcétera. Bien, volvemos al tema de Internet de las Cosas. Ya hemos definido lo que es Internet de las Cosas. Esta es una definición, además la que he usado antes y que a mí me gusta mucho, de la revista Forbes, que prácticamente, lo que he dicho antes, se trata de una red de dispositivos, actuadores, sensores, que tienen conectividad de red y que pueden intercambiar información. Incluye todo tipo de dispositivos, como hemos comentado antes, teléfonos móviles, cafeteras, un microondas, un lavavajillas, cualquier cosa que nos encontremos. ¿Vale? Bien, ya sabemos que la IoT se compone de muchos tipos de dispositivos diferentes, pero esos dispositivos cuando se diseñan, cuando se crean para un dominio específico. Estos son algunos de los dominios de aplicación más importantes dentro de la IoT.
Tenemos, por ejemplo, la Smart Home, que es el dominio más sencillo que todos seguramente conocemos porque tenemos una Alexa en casa, por ejemplo. Una televisión inteligente, los móviles, por ejemplo, una bombilla inteligente, un enchufe. Al final, todos esos dispositivos se reúnen o pueden reunirse en este dominio. También tenemos un dominio asociado a la infraestructura, donde podemos tener diferentes tipos de sensores para medir los niveles de gases, el nivel de oxígeno, yo qué sé, cualquier tema de una depuradora de agua, por ejemplo, que tenga que medir el flujo de agua. Temas de seguridad, uno de los temas más importantes, velar por la seguridad de las personas a través de cámaras de vigilancia, por ejemplo, que detecten la cara de las personas, el movimiento. El cuidado de la salud, que como he dicho antes es uno de los temas más importantes que nosotros abordamos, principalmente porque, no lo he dicho, pero Extremadura es una comunidad, es muy extensa y también está muy dispersa, la población está muy dispersa. Y contamos con zonas rurales que están ampliamente envejecidas, lo que conlleva que el cuidado de las personas mayores, en este caso, a los adultos mayores, intentemos llevar la tecnología lo más cercano posible para intentar hacer su vida un poquito más fácil. Por eso en la mayoría de nuestros desarrollos, de hecho teníamos un proyecto europeo hasta hace poco, se centra mucho en el cuidado de la salud. En cuanto a dispositivos del cuidado de la salud, una Smartband, por ejemplo, que nos mide el ritmo cardíaco, que nos mide el sueño, un oxímetro para medir el riego sanguíneo, por ejemplo. Luego también nos podemos mover al tema del transporte, el dominio del transporte. Los coches inteligentes están a la orden del día. Todos queremos tener un Tesla con muchas cámaras, con muchas funciones nuevas, que se mueva solo, que detecte el carril solo. Al final, todo eso son dispositivos, son sensores que se van integrando entre sí para hacernos, en este caso, la conducción más sencilla. Y bueno, otros dominios de aplicación, como puede ser el retail, en la industria a escala un poquito más grande de nivel de fabricación y otros dominios. Bien, en cuanto a los desafíos de la IoT, al final la IoT es una tecnología relativamente nueva, moderna, que tiene algunos desafíos bastante importantes que están abiertos. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Hemos comentado que el tratar con información sensible de las personas, al final se tiene que securizar de alguna forma para que ningún agente de terceros pueda acceder a esa información. Por lo tanto, el tema de la seguridad sigue siendo una tarea pendiente. El tema del Big Data, al final tener muchos dispositivos inteligentes alrededor nuestra, de cualquier tipo, genera una gran cantidad de información. Hay que saber qué hacer con esa información, cómo tratarla, cómo almacenarla, dónde almacenarla, ¿vale? Por lo tanto, depende de los sistemas, de las aplicaciones al final, pues el tema del Big Data sigue siendo una asignatura pendiente que se está abordando. El tema de la conectividad. Al final, si queremos que un dispositivo sea un dispositivo IoT, pues tiene que tener conectividad de red, ya sea Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee o lo que queramos. Entonces, bueno, las empresas cada vez están ahondando más, poniendo más hincapié en que sus propios dispositivos o dispositivos que tradicionalmente no tenían conectividad de red, pues que la tengan para que puedan ser integrados dentro de los sistemas inteligentes. En ese sentido, las empresas cada vez están poniendo más dinero, más inversión en el tema de las nuevas tecnologías, en este caso de la IoT, como decía, creando nuevos dispositivos al orden del día, cualquier tipo de dispositivo inteligente. Entonces, con esto estamos consiguiendo un poquito avanzar en el tema de conseguir nuevos dispositivos inteligentes. También la conciencia del contexto. Al final, que un dispositivo funcione o no, nos da un poco igual, entre comillas, porque lo podemos hacer con el móvil o con una aplicación. Pero esos dispositivos, para que sean eficientes, que sean lo más eficaz posible, debe ser conscientes del contexto en el que se encuentra. No es lo mismo un aire acondicionado aquí, que estamos todos reunidos ahora mismo, que el mismo aire acondicionado en vuestra casa. Seguramente la temperatura que se tenga que poner sea diferente. Entonces, por eso los dispositivos deben de ser conscientes del contexto en el que se encuentran. Vale, y la interoperabilidad, que lo he dejado para el último porque es en el que me centro yo, es uno de los desafíos más importantes y más complicados que se están abordando, que principalmente se trata de poder interconectar, poder establecer
la comunicación y el intercambio de los datos entre dispositivos de distintos fabricantes que utilizan los diferentes protocolos. Al final, a los fabricantes les interesa que uses sus dispositivos, sus protocolos, para tenerte un poco atado a su ecosistema de dispositivos. Pero al final también a nosotros nos interesa poder elegir qué tipo de dispositivo queremos comprar. Al final esto es un poco lo que se conoce como el vendor locking, que al final estamos sujetos a una marca, a un protocolo. Entonces, con el tema de la interoperabilidad de dispositivos, lo que abordamos es precisamente eso, intentar que estandarizar un poquito esto, conseguir que se abra un poquito más dar un poquito más de libertad a los usuarios a la hora de adquirir los dispositivos. Pasamos a mi tema de tesis, que es el Situational Context. Como decía al principio es la misma diapositiva que tenía al principio, tenemos muchos dispositivos IoT interconectados entre sí, de diferente tipo. Esos dispositivos IoT al final tienen que cumplir una función que es satisfacer las necesidades de las personas. Tenemos que ver cómo cómo resolver esos objetivos, mejor dicho, de manera lo más automática posible. ¿Cómo surge el Situational Context? ¿Qué motivaciones nos han llevado a abordarlo? Principalmente, como decía, la heterogeneidad de dispositivos y protocolos nos lleva o nos conduce al problema de la interoperabilidad, debido a que al final cada fabricante usa sus protocolos, sus mecanismos de comunicación, y actualmente no existe ningún estándar propio para que todos los dispositivos se comuniquen de la misma forma. La influencia del contexto también es importante en este sentido, como decía anteriormente, porque necesitamos que los dispositivos sean conscientes de dónde se encuentran, de qué personas tienen alrededor, de qué otros dispositivos tienen alrededor, para poder adaptar su comportamiento y sacar el máximo rendimiento de ellos. Y luego también el tiempo invertido en la configuración de estos dispositivos. Comprar un dispositivo nuevo requiere configurarlo, con lo cual ese comportamiento se debe adaptar también a unos requisitos que tengan las personas. Entonces, la idea del Situational Context es un poquito simplificar esas tareas. Bien, he dicho que la interoperabilidad era el desafío principal que nosotros hemos abordado en este tema de tesis. Entonces, bueno, dentro de la interoperabilidad podemos definir diferentes dominios de interoperabilidad para conseguir una IoT ideal. Con IoT ideal nos referimos a dispositivos que puedan comunicarse entre ellos, independientemente del fabricante, del protocolo, que sean intuitivos, que se entiendan bien las cosas que hacen, que sean conscientes del contexto, de las personas que hay cerca, de los elementos que hay cerca. Entonces, para ello, lo que nosotros hemos hecho ha sido definir los diferentes dominios que deben cumplir todos los dispositivos o todos los sistemas para lograr esta IoT ideal. Empezando por el nivel tecnológico, donde podemos tener diferentes fabricantes, Google, Amazon, Apple, lo que sea, y diferentes protocolos de comunicación. Habilitar estos protocolos para que puedan hablar entre ellos. Esto es algo que las empresas cada vez están haciendo más. Cuando te compras una bombilla o un enchufe te pone compatible con Alexa, compatible con Google Home. Entonces, al final las empresas se están dando cuenta de que tienen que abrir esto un poquito a los usuarios. El clásico ejemplo que se pone siempre es un aire acondicionado que tiene conectividad Wi-Fi. Si tenemos un mando universal que sea Bluetooth, pues evidentemente no podemos usarlo. Como decía anteriormente también, el tema de los dominios, al final un dispositivo por lo general está orientado a utilizarse en un dominio concreto, ya sea el cuidado de la salud, transporte, la smart home, las ciudades, la industria, lo que sea. Entonces, un poquito la idea de este dominio es que los dispositivos de diferentes dominios sean capaces de hablar entre sí, de utilizarse en otros dominios, por ejemplo, que un sensor que esté diseñado para trabajar en una industria para medir un valor de un gas en concreto se pueda extrapolar a un hogar inteligente, por ejemplo. El siguiente nivel sería el nivel semántico, es decir, una vez hemos superado el nivel tecnológico, ya conseguimos que los dispositivos hablen entre sí, que intercambien información. Hemos conseguido también que esos dispositivos de diferentes dominios sean compatibles. Lo que nos interesa saber es cómo funcionan esos dispositivos, qué restricciones tienen, qué limitaciones, qué cosas nos ofrecen.
Entonces, en este sentido, es importante recalcar o definir de manera más o menos estándar las cosas que pueden hacer. Y en la cúspide de la pirámide estaría en lo que nos centramos nosotros principalmente, que sería una situación. Al final hemos dicho que la situación va a depender de los dispositivos que hay cerca, de las personas que hay cerca, de las condiciones del entorno. Entonces, para conseguir esa IoT ideal, tenemos que conseguir que los dispositivos sean compatibles entre sí independientemente de los protocolos, del dominio al que estén creados, de cómo funcionen también. Pero lo que nos quedaría para conseguir esa IoT ideal, donde los dispositivos sean capaces de comportarse de manera más autónoma sin la intervención del usuario, sería que fueran conscientes del contexto o de la situación en la que se encuentran. Principalmente este nivel en el que nos centramos nosotros. ¿Vale? Bien, pues algunos de los objetivos que se definieron con el Situational Context fueron estos que están aquí, que principalmente el primero de ellos, conectar dispositivos de diferentes fabricantes, diferentes protocolos, diferentes fabricantes, arquitectura, framework, etcétera. Conseguir adaptar las características de esos dispositivos a las necesidades de las personas. Por ejemplo, si tenemos una necesidad, por ejemplo, aquí que estamos muchas personas de que tenemos calor, pues ajustar la temperatura del aire acondicionado. Y además esto debe realizarse de forma automática o lo más automática posible, e incluso aprender de la situación. ¿Qué significa aprender de la situación? Si estamos hoy aquí nosotros y ponemos una temperatura en concreto de 22 grados, pues si yo vengo el lunes a dar otra charla, que el aire acondicionado se ponga solo a 22 grados. En eso se refiere que hay que aprender de las situaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, el Situational Context se define como una composición de los perfiles virtuales de todas las entidades que están implicadas en el entorno. Las entidades al final somos o las personas que estamos aquí reunidas o los dispositivos inteligentes IoT, ¿vale? Por entidad, entonces, entendemos que pueden ser esos dos conceptos. Al final, la composición de los perfiles virtuales se refiere a que cada entidad va a tener información propia, va a tener la información básica suya. Entonces, al final, una situación se va a componer de todos los perfiles de todas las entidades. ¿Cuál es el objetivo de una situación? Al final es lograr el mayor nivel de confort para todas las entidades participantes. ¿Cómo se logra el mayor nivel de confort? Pues satisfaciendo todas las necesidades de las entidades. Bueno, como decía, las entidades pueden ser los propios dispositivos inteligentes IoT que tengamos en el entorno, pero también las personas. En este caso, las personas que estén representadas a través del smartphone. Como he dicho, el smartphone es el dispositivo que suele utilizarse como interfaz de comunicación con otros dispositivos IoT. Entonces, bueno, pues ponemos el smartphone como dispositivo de referencia. Bien, las entidades tienen dos propiedades fundamentales, ¿vale? Hemos dicho que tienen información básica, el modelo, el número de serie, el nombre, en el caso de una persona, el dispositivo que tenga asociado, pero además tienen dos características básicas, que son los objetivos y las habilidades. Los objetivos no son más que aquellas cosas que nosotros necesitamos solucionar para estar en ese estado de confort. Y las habilidades son aquellas funciones de los dispositivos o de las personas que son capaces de resolver esos objetivos. ¿Vale? Siguiendo con el ejemplo de la temperatura y el aire acondicionado, por ejemplo, pues si tenemos una necesidad de establecer cierta temperatura, puede ser un objetivo, es decir, poner una temperatura agradable, pues tendremos que buscar una habilidad en el entorno, una habilidad correspondiente con otro dispositivo IoT o con otra persona que sea capaz de hacer esto. En este caso sería la habilidad o la funcionalidad de un aire acondicionado. ¿Vale? Al final son características complementarias, ¿vale? Es decir, las habilidades al final lo que van a hacer resolver los objetivos que se detecten en el entorno. Bien, hemos dicho que las entidades pueden ser tanto dispositivos IoT como personas físicas que estén representadas a través del smartphone. Esto es uno de los primeros modelos que diseñamos de una entidad, de los elementos que debería de contener una entidad dentro del Situational Context.
empezando por la conexión con otras entidades, habilitar la conexión a través de Wi-Fi, de Bluetooth, de lo que sea, con otras entidades, para que puedan empezar a intercambiar información entre ellas. Interpretar los perfiles los perfiles virtuales y descubrir las habilidades y los objetivos. Hemos dicho que cada entidad va a tener un perfil donde tenga su información básica, pero al final también va a tener los objetivos que quiere resolver o que necesita resolver y las habilidades que puede compartir con otros dispositivos. Todo esto está contenido dentro del perfil virtual. También un histórico de interacción. Esto nos va a servir para descubrir nuevas situaciones en el futuro y poder actuar sobre ellas con más rapidez. La estrategia a establecer, es decir, no basta con detectar que queremos elevar la temperatura para tener una situación de confort, sino qué temperatura se debe establecer, qué entidades hay involucradas en ese entorno. Y finalmente aprender de esa situación para nuevas situaciones en el futuro. ¿Vale? Bueno, esto es una diapositiva que tenía puesta aquí donde se define nuevamente qué es una situación. La he puesto otra vez en otro diseño porque ya tenemos aquí definido lo que es una entidad. Hemos dicho que una entidad puede ser una persona o un dispositivo IoT. Aquí tendríamos un ejemplo de tres entidades diferentes. Tenemos una persona, tenemos un dispositivo IoT, que en este caso puede ser un equipo de música, ¿vale? Y tenemos pues otra persona. Al final, como decíamos, la situación está compuesta por los diferentes perfiles virtuales que se corresponden con estas entidades y que tienen sus características similares y complementarias. ¿Vale? Importante, aparte de la situación está compuesta por las entidades, también está compuesta por la información contextual. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo que poníamos antes. No es lo mismo que queramos 22 grados aquí en esta sala que la queramos en casa. Al final el contexto influye en eso. ¿Cómo influye? Pues el día y la hora, la localización, el tiempo que haga o cualquier otra propiedad o elemento del contexto que nos resulte interesante. Bien, entonces para el desarrollo del Situational Context, al final lo que definimos son una serie de tareas que nos propusimos. La primera de ellas fue la integración de las entidades dentro de los entornos IoT, tanto las personas como los dispositivos inteligentes. Realizar la descripción del perfil virtual de cada persona, de cada entidad, mejor dicho. Para esto lo que utilizamos es la web semántica. Luego el intercambio de información entre las diferentes entidades. Al final, un protocolo de comunicación que te permita enviar y recibir información. En este caso, el que utilizamos nosotros es MQTT. Para detectar las situaciones, las conocidas y las nuevas, seguimos utilizando la web semántica a través de las ontologías y los razonadores. Y para adaptar el comportamiento de los dispositivos, al final lo que hay que hacer es invocar un servicio, invocar el servicio del aire acondicionado con un valor específico. Entonces, para la tarea de integración de entidades en entornos IoT, al final existen muchas plataformas que te permiten integrar dispositivos de diferentes fabricantes. Firefox tiene una propia. Esta es open source, se llama Home Assistant. No sé si ¿os suena alguno esta plataforma? Sí, ¿no? Esta plataforma es muy sencilla de usar y la idea es que podamos integrar en diferentes tipos de dispositivos IoT, crear algunas automatizaciones, por ejemplo, que cuando entremos en casa se encienda una luz, o todo eso se puede hacer con Home Assistant. Entonces, lo que permite Home Assistant en este caso es cubrir un poco el nivel tecnológico de interoperabilidad que definimos antes, la pirámide, ¿vale? Que sería el nivel más bajo, a través de la integración de diferentes tipos de dispositivos. Al final, en vez de utilizar Home Assistant, se puede utilizar cualquier otra aplicación de este tipo. Nosotros, para el prototipo que hemos desarrollado, lo hemos utilizado primero porque es open source, está escrita en Python y en Node. Entonces, bueno, está bastante abierta. Bien, para la descripción de las entidades, crear el perfil de las entidades o definir el perfil de las entidades, hemos utilizado la web semántica. En concreto, hemos utilizado un estándar de la web semántica que se denomina Theme Description, que lo que permite es definir a través de un fichero, de un archivo escrito en JSON Linked Data, las propiedades de un objeto, ¿vale? De un objeto, de un dispositivo IoT o de lo que sea. Esto es un estándar del W3C
Y lo que nosotros hicimos con este estándar fue proponer una ampliación de este estándar para dar soporte tanto a las situaciones como a las interacciones entre las entidades. Por defecto, el theme description no daba soporte para registrar las interacciones entre los diferentes objetos de la IoT. Entonces, nosotros propusimos una extensión que presentamos en ICWE, la Conferencia Internacional de Ingeniería Web, hace un par de años, donde dábamos soporte para guardar situaciones, guardar objetivos de las entidades, etc. Entonces, bueno, es lo que utilizamos para definir el perfil virtual. En cuanto al intercambio de información, una vez hemos definido el perfil virtual, lo que necesitamos es que las entidades se lean entre ellas, se hablen, e intercambien esa información. Para eso, nosotros el protocolo que hemos utilizado, como he dicho anteriormente, es MQTT. Al final es un protocolo para el paso de mensajes publish subscribe. Entiendo que a muchos de vosotros o a todos os sonará. Entonces hemos utilizado este protocolo porque en entornos así controlados, pequeños al final, depende del Bluetooth, y creemos que este protocolo puede ser bastante eficiente en esos entornos. Básicamente, este protocolo puede ser sustituido por cualquier otro que permita enviar y recibir información. En cuanto a la detección de las situaciones, pues aquí es donde entraría ya la web semántica, otra vez, en el tema de las ontologías y los razonadores. Al final, toda la información que hemos descrito antes con el estándar de theme description se tiene que enviar a otros dispositivos, a otras entidades o a un servidor que la procese. En este caso, esa información se almacena en ontologías que especifican las características o las propiedades de las entidades. Se almacena la información de esas descripciones de manera que se pueda inferir nuevo conocimiento a partir de esa información. Y además, se ha trabajado en el desarrollo de un algoritmo para realizar todo el tema del procesamiento de esa información, desde que se detecta una entidad en el entorno hasta que se le solicita su descripción, se procesa, se detecta la situación, etc. Al final, como decía, el almacenamiento de la información en estas ontologías pues, nos permite enriquecer datos, descubrir nueva información, lo que viene siendo inferir el conocimiento. Y además, una parte importante que hace el algoritmo que hemos diseñado es hacer el matching entre esas habilidades y esas necesidades. Al final, si tenemos un aire acondicionado con ciertas habilidades, nos interesa poder matchearlas con los objetivos que coincidan. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo un poco de la temperatura, si el aire acondicionado tiene la habilidad o la característica para subir la temperatura, nos interesa que eso se pueda matchear con los objetivos asociados. Vale. Entonces, bueno, aprovechando también que utilizamos Home Assistant, pues hemos desarrollado el algoritmo en Node.js y en Python, como decía, principalmente para detectar las entidades y solicitar su descripción. Bueno, esto es un ejemplo de la ontología, ontología con varios dispositivos IoT y personas ahí agregados. Esto es una captura de Protege, que es un software que permite manipular las ontologías. Y esto es una captura que no se ve muy bien, pero bueno, es el procesamiento un poco de la información del algoritmo. El algoritmo es este, que principalmente lo que hace es eso, detecta una entidad en el entorno, solicita su descripción, evalúa las situaciones que tiene almacenadas. Si es una situación ya conocida, dispara la estrategia que tenga asociada. Y si no es conocida, pues hace el matching entre las habilidades y los objetivos que estén presentes en el entorno para descubrir una situación nueva. En el momento que esa situación nueva es descubierta, se envía a todas las entidades que estén presentes en el entorno. De manera que si esa situación se vuelve a producir en el futuro, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes de si yo vengo el lunes a dar otra charla, sería una situación ya conocida porque la de hoy sería nueva. Entonces, toda la parte de matchar habilidades con objetivos y tal, te la puedes ahorrar. ¿Vale? Esto está en pseudo código todo. Y el último paso pues sería la invocación de los servicios. Al final tenemos que invocar un endpoint de un servicio, de un dispositivo que esté en el entorno, para poder establecer una temperatura o lo que sea. Esto es a grandes rasgos las cosas que hemos hecho. En cuanto a los objetivos que planteaba al principio, pues
El tema de conectar los dispositivos de diferentes fabricantes lo hemos conseguido utilizando Home Assistant modificado, porque al final lo que hace Home Assistant es detectar las entidades, solicitar de manera autónoma completamente la descripción y manipularla. Hemos utilizado el protocolo MQTT para establecer esa comunicación. Para el objetivo de adaptar las características de los dispositivos a las necesidades, pues hemos utilizado, como decía, la web semántica, tanto la ontología como los razonadores semánticos, como el estándar de Zip Description para describir ese perfil virtual de las entidades, y el algoritmo que hemos diseñado. Y para la última parte de aprender de las situaciones, pues nuevamente los razonadores semánticos para inferir nuevo conocimiento de la información de las descripciones y el algoritmo. Eso sería a grandes rasgos un poco los objetivos que tiene mi línea de investigación, mi línea de tesis. Cómo hemos abordado cada objetivo, qué tecnologías así, a grandes rasgos han sido utilizadas. Y este es el desarrollo que hemos hecho. Hemos desarrollado una aplicación, una prueba de concepto que se llama SMOTE, Situation Management for Smart Environments, que al final es una herramienta para gestionar situaciones. ¿De acuerdo? Al final, en este caso, esta aplicación SMOTE está formada por dos componentes principales, un controlador, que sería el elemento principal del entorno, una Raspberry Pi, un servidor dedicado o lo que sea, que lo que va a hacer va a ser descubrir las entidades que entran o salen del entorno, por ejemplo, personas que vayan entrando a la sala, que salgan, si incluimos un dispositivo nuevo en el entorno, y realizar todo el procesamiento de esas descripciones. Evidentemente, para las personas también nos hace falta un componente fundamental que debe ser cómo gestionar esas descripciones. Es decir, para los dispositivos IoT es sencillo porque creamos un fichero en un servidor o el fabricante lo ofrece, pero al final para las personas tenemos que almacenar esa información en algún sitio. Como hemos dicho, el smartphone es el dispositivo que solemos utilizar y para eso lo que hacemos, pues hemos hecho una aplicación móvil que permite gestionar toda esa información. Aquí estaría todo el flujo de información que he contado antes. No sé si se puede minimizar esto. Vamos ahí. En este caso, el controlador o la Raspberry Pi sería el encargado de solicitar el perfil virtual o la descripción a los dispositivos que estén en el entorno, que se detecten, ya sea una persona o un dispositivo IoT. En este caso, bueno, el ejemplo este está hecho con una bombilla inteligente. Entonces, en este caso se solicita su perfil virtual, su descripción, se devuelve al controlador y una vez el controlador ya tiene esa descripción de ese dispositivo que ha sido detectado en el entorno, pues la procesa. La procesa, agrega esa información a la ontología para que pueda ser tratada, evalúa las situaciones que tiene esa entidad, por ejemplo, si he entrado yo a la sala, qué situaciones conocidas tengo yo en mi smartphone, si ya he estado aquí, por ejemplo, si vengo de fuera o lo que sea. En el caso de que la situación sea conocida, pues es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es disparar la estrategia que está asociada. Es decir, si yo vengo el lunes, pues la estrategia que hayamos establecido hoy de establecer una temperatura o una iluminación, el lunes cuando yo venga se va a hacer de forma automática. Y si es una situación nueva, como sería la de hoy en este caso, pues habría que hacer un matching entre los objetivos que tenemos todos en esta sala y las habilidades que están disponibles para ver cómo se pueden resolver esos objetivos. Entonces, la idea es que con este matching se establezca una estrategia, ¿vale? Una estrategia de cara a establecer una temperatura, una iluminación, un volumen o lo que sea en los dispositivos IoT que tengamos en el entorno, que se cree esa situación de manera física, que se envíe esa situación a todas las entidades que estemos en el entorno, a todas las entidades involucradas en este entorno, en esta situación, y finalmente disparar esa estrategia, ¿vale? Bien, este sería un poco el proceso completo desde que se detecta la entidad hasta que se solucionan los objetivos. Vale. Bien, el desarrollo de SMOTE se llevó a cabo en un caso de uso basado en una Smart Office. Al final nos cogió también en confinamiento, entonces lo hicimos en el laboratorio, donde teníamos múltiples dispositivos IoT. En este caso teníamos un enchufe inteligente y una bombilla, ¿vale? Que están aquí arriba. Y luego teníamos a 3 personas, ¿vale? Simulando a personas de laboratorio que entraban, que salían, ¿vale? Como decía antes, el controlador está escrito en Node.js y en Python. Al final el algoritmo sigue un poco las directrices de Home Assistant.
Y para el gestor de la descripción, el gestor de la información del perfil virtual de las personas, pues hicimos una aplicación Android. Tecnologías más o técnicas más utilizadas, nuevamente, web semántica, ontologías, el Standard Description del WL3C y MQTT. Y como dispositivos que utilizamos, pues una Raspberry Pi como un controlador, 3 smartphones que representaban a personas del laboratorio, el interruptor, que es un CLI 1, es un interruptor inteligente, y luego la bombilla, que es una bombilla G-Light, ¿vale? Que permite encenderla y apagarla, obviamente, cambiar el color y la intensidad. Entonces, si puedo, os pongo aquí un pequeño vídeo de cómo funciona. Lo que no sé si le voy a poder dar para adelante, creo que no. El vídeo son 8 minutos, pero no voy a dar los 8 minutos enteros, ¿vale? Principalmente lo que quiero es que veáis un poquito el sistema, cómo funciona, cómo se comporta. Ahí están las características del entorno. Al final lo que tenemos aquí es la parte del controlador donde se ejecuta el algoritmo. Aquí tenemos la aplicación Android que diseñamos, donde cada persona puede gestionar tanto sus habilidades, que serían acciones, como sus objetivos. Puede incluso seleccionar el entorno en el que se encuentra, es decir, a qué controlador me conecto, por si estamos en diferentes salas, en diferentes entornos. Al final esto es una prueba de concepto, ¿vale? No sé si quitando el puntero le puedo dar para adelante. Vale, aquí le puedo dar para adelante. Al final esto es un poquito la aplicación móvil, como decía. Las diferentes situaciones. Aquí tenemos el fichero que vimos al principio del estándar del WL3C, el Theme Description. Al final lo que pusimos una pestañita para que los usuarios pudieran ver en texto bruto cómo se iban organizando su información y las situaciones que iban reconociendo. Al final esto es un modo de investigación, puramente. Y entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo principal, donde llega una persona al laboratorio, se envía su descripción. Como pone aquí, tenemos 3 maneras principales de enviar la descripción. En este caso se puede enviar manualmente a través de un botón en la aplicación. Se puede solicitar desde el controlador a través del nombre de la persona o del ID que envíe esa descripción. O lo más interesante y en este caso lo más apropiado, y lo que hicimos en este ejemplo era que a través del Home Assistant, el Home Assistant tiene una característica que es el Device Tracker, que permite identificar a través del Bluetooth o de si estás conectado a la misma red cuando una persona entra o sale de la red en este caso. Entonces, por eso decía que hemos utilizado Home Assistant un poquito modificado para que cuando se detecten esas personas en el entorno, automáticamente se solicite su descripción para poder ser procesada. Entonces, bueno, esta captura que se ve aquí es una captura del Home Assistant donde te dice que una persona ha llegado, que se ha ido, etcétera. Y aquí en el controlador pues se puede ver más o menos todo el procesamiento que se va realizando. Esto es de nuevo un poquito del proceso de los dispositivos que se utilizaron. Y aquí sería un ejemplo práctico. Al final, lo primero sería cargar los diferentes dispositivos IoT que tenemos en el entorno, es decir, cargar su descripción dentro del controlador. En este caso, pues, la información del interruptor inteligente y de la bombilla inteligente. Como vemos aquí, la ontología se va actualizando con esa información para poder ser utilizada e inferir nuevo conocimiento. ¿Vale? A ver. Bueno, aquí lo que hace es introducir otro dispositivo. ¿Vale? Y a medida que van llegando las nuevas entidades, es decir, en este caso, pues el teléfono mío, pues se van detectando las diferentes situaciones. En este caso, como las situaciones son nuevas, pues lo que se hace es el matching entre las habilidades y necesidades. Por ejemplo, si el switch tiene una habilidad que es encenderse, pues eso sería una habilidad que está disponible dentro del entorno para ser utilizada. En este caso, la descripción, la mía, se envió para realizar ese matching, es decir, en función de los objetivos que yo tenía definidos en mi teléfono móvil, poner una luz en rojo, por ejemplo, pues detectar si había algún dispositivo en el entorno que hiciera eso, que evidentemente lo había,
Entonces lo que se hace es hacer ese matching, guardar esa situación y enviar esa situación. Es lo que pone aquí. Como la situación es nueva, se linkan esos objetivos y necesidades. Se crea esa estrategia y la situación se envía a todos los dispositivos. No sé si más o menos está quedando la idea clara. Entonces, bueno, la idea de esto es que si en este caso vuelvo a enviar la descripción, como la situación, perdón, ya es conocida, porque aunque esto se envía al mismo momento, pero se hubiese enviado un día después, coincidiendo con las entidades que están alrededor, la información contextual, etcétera, pues la situación se hubiese reconocido y todo el procesamiento de linkar los objetivos y las habilidades del entorno se hubiese ahorrado. ¿Vale? Y el vídeo continúa, bueno, introduciendo nuevas personas en el entorno para ver qué habilidades tienen, qué necesidades tienen. Por ejemplo, si llega otra persona y quiere otro color para la bombilla, por ejemplo, pues se establece otro color. En este sentido, lo que existe también es una pequeña restricción o limitación que todavía no hemos abordado, que sería un poco la jerarquía de permisos o de prioridad, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si queremos una temperatura aquí de 22 grados vosotros y yo de 21, ¿cuál se pone? ¿La vuestra que estáis aquí todos los días o la mía que vengo un día? Entonces, también hay que trabajar un poquito en esa jerarquía de permisos o de prioridad. Aquí lo único que se hace es se pone el último valor que llega. ¿Vale? Y bueno, el vídeo continúa así con más ejemplos para ver que el sistema es viable. Vuelvo a poner el puntero. Bien, y hasta ahí llegaría un poquito la definición de la aplicación de la prueba de concepto que realizamos para el Situational Context. Y ahora lo que quería comentaros es una aplicación que desarrollamos en tiempos de la pandemia. Tiene un poquito que ver con el Situational Context también, que se llama Contigo. Contigo es una aplicación que desarrollamos dentro del marco de un proyecto de investigación europeo que se centra en el envejecimiento de las personas, en llevar las tecnologías a las personas mayores. Y entonces el problema que se detectó aquí es que al final las personas mayores eran las más vulnerables en época de la pandemia, porque no podían recibir la visita de sus familiares, no podían ir a los centros sanitarios porque estábamos confinados, no podíamos salir de casa. Entonces al final su estado de salud o su integridad física también se veía un poco comprometida. Como decía, la asistencia por parte de los familiares se vio limitada o nula directamente porque no podían ir a ver cómo estaban, en el caso de que les pasara algo, pero ellos tampoco podían acceder a un sistema sanitario para una receta, un medicamento, lo que fuera. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue aprovechar la información que generan los dispositivos móviles, los sensores que tienen los dispositivos móviles, para poder detectar si una persona tenía una actividad o si realizaba una actividad en concreto. ¿Vale? En este sentido, la aplicación lo que hace es monitorizar a través de los sensores si una persona utiliza el móvil directamente. Al final, con los sensores podemos saber si el móvil está siendo utilizado. O también por el tema de la pantalla encendida. Y con eso lo que intentábamos hacer era ver si una persona no tiene actividad en las últimas 6 horas o tiene 0 minutos, quizá le pasa algo. Entonces, quizá en ese caso hay que ponerse en contacto con ella directamente, informar a los servicios de emergencia, etc. Entonces, bueno, como decía, está especialmente dirigido a los adultos mayores que viven solo para conocer su estado de salud. La información personal de las personas se almacena en el smartphone. Seguimos con el perfil virtual del Situational Context. Al final utilizamos el smartphone como dispositivo, como interfaz de comunicación con otras entidades. Y bueno, al final para acceder a la información que tenían las personas en su smartphone, comprobar la actividad que estaban realizando en las últimas 6 horas, 24 horas, el tiempo que fuera. También hicimos una aplicación web, una plataforma web, para que el personal sanitario, el personal autorizado, pudiese acceder a esta información. Como vemos, aquí tenemos la parte de la aplicación móvil. Esta parte está relacionada con el trabajo de Sergio, concretamente con los microservicios humanos, con Human Microservices.
que al final lo que tratábamos era de los servicios que tiene una persona aquí que pudiesen ser ofrecidos al resto de entidades, ¿vale? Es decir, estos servicios, por ejemplo, la información personal, el perfil virtual, que esté alojado en el dispositivo de la persona, que no esté en un servidor remoto y que se pueda hacer directamente a este servicio desde otra entidad, en este caso, desde la web. ¿Vale? Esto sería una captura de la aplicación móvil, un ejemplo que llevamos a cabo. Por ejemplo, pues Laura en este caso, la última actividad que tenía en las últimas 24 horas pues era de 1 hora y 18 minutos. En este caso ya son los servicios sanitarios o los expertos en el campo los que tienen que evaluar si esto se puede considerar como una situación de alarma o no. Y bueno, cada persona al final tiene asociado pues su nombre y su dirección por si en cualquier caso hay que acceder físicamente a su domicilio. Y por otro lado, como comentaba, aparte de la aplicación móvil, hicimos también una plataforma web para que el servicio sanitario, el personal autorizado, ayuntamientos de la ciudad o la diputación o quien sea, pudiera acceder a la información de las personas. ¿Vale? Es una aplicación que está disponible en este enlace. Y bueno, básicamente las funciones principales de la aplicación web pues era a través de diferentes parámetros que se pueden configurar, buscar qué rango de actuación queremos evaluar. Por ejemplo, un radio de 500 metros, esto es el campus de Cáceres, pues qué personas se encontraban aquí. Esto es una simulación con dispositivos virtuales donde podemos ver diferentes personas que se han identificado. También se pueden generar reportes, es decir, los reportes de las búsquedas, si alguna situación requiere de peligro o no, del tiempo de actividad por cada una de las personas. Y en el caso de que se detecte una actividad inusual o una posible actividad o situación de alarma, desde la propia plataforma se daba opción o de contactar directamente con la persona o simplemente enviarle una notificación. Por ejemplo, si no ha usado el móvil las últimas 6 horas, pues le envía una notificación, oye, ¿estás bien? Si te contesta que sí, pues que sí. Y si no contesta, pues ya entonces hay que tomar medidas, ¿no? Y bueno, eso es un poquito las aplicaciones principales sobre la línea de tesis que estoy realizando, y vuelvo a la diapositiva inicial de mi línea de tesis donde bueno, al final tenemos que procurar que los dispositivos estén conectados entre sí, que intercambien información, que lo hagan de la forma más autónoma posible, para que al final no tengamos que invertir tiempo nosotros en hacerlo y dejar que ellos nos hagan la vida más fácil. Muy rápidamente, ¿hacia dónde vamos? Pues al final la IoT o la industria 4.0 está muy centrada en realizar los desarrollos en torno a los dispositivos IoT, a los entornos virtuales, pero cada vez más la industria 5.0 lo que nos está llevando es considerar a las personas como el centro de los desarrollos, ya no tanto los dispositivos o los entornos inteligentes, sino ya más las personas. Además, la industria 5.0 también tiene en cuenta la sostenibilidad del planeta. Estamos en una situación donde hay que cuidar el planeta porque nos lo estamos cargando un poquito. Entonces, la industria 5.0 va también un poquito por ahí, por optimizar los recursos, utilizando de la mejor manera posible. Y también que estos desarrollos sean ágiles, sean flexibles y sean adaptables a las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, un poquito eso. Al final la IoT o la tecnología centrada en dispositivos inteligentes se está moviendo a realizar desarrollos donde las personas seamos el centro de esos desarrollos y ya no tanto los dispositivos. ¿Vale? Y finalmente, como conclusiones, pues al final la IoT está presente en nuestro día a día. En todos los sitios tenemos dispositivos inteligentes, en casa, en el trabajo, en la calle, tenemos semáforos, tenemos de todo. Tenemos entornos heterogéneos con multitud de dispositivos diferentes, de dispositivos fabricantes que utilizan diferentes protocolos de comunicación. También que el contexto juega un papel fundamental en el comportamiento de estos dispositivos y por ello debemos conocer las situaciones que se producen en ellos para poder actuar de la mejor manera posible. En relación a esto, pues nosotros hemos propuesto el paradigma del Situational Context, que se provee como una solución para adaptar el comportamiento de los dispositivos de forma automática en estos entornos. Y también en la línea de la industria 5.0, que tiene en cuenta que las personas se van a considerar el centro de estos
estos objetivos. Y ya está, algunas publicaciones que tenemos en los últimos años y nada más. Con eso termino. Agradeceros vuestra asistencia, a Manel y a su equipo que me han invitado. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis discutir de mi investigación, de la línea de investigación de algunos compañeros, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Déjame coger el micro porque si no la Sí. gente de fuera. No. Pues entonces repito yo la pregunta y la repito yo en los años. Pregunta, sí. Bueno, primero de nada, gracias Daniel por la presentación, que hacéis cosas muy chulas y muy interesantes. Hay una pregunta que tengo que realmente tú ya dijiste que aún no habíais abierto esa línea, pero es la que de verdad a mí ahora, no sé, me parece un melón importante para abrir, que sería el conflicto de objetivos. Sí. Porque claro, eso si realmente se estandarizase, estaríamos hablando de que no habría 2 personas en una sala con eso, sino que estaríamos igual 100 personas, cada uno con objetivos completamente que pueden ser diferentes. Y particularmente en el ejemplo que comentaste tú, que es el del aire acondicionado, eso puede ser una guerra. Totalmente. O sea, y grado arriba, grado abajo, puede ser que para unos estén muy contentos y para otros muy descontentos, con lo cual el nivel de satisfacción, que es lo que estás buscando con todo el tema del contexto y todo eso, pues se estaría perdiendo. Entonces, aunque ya sé que no iniciasteis esa parte en la línea, pues un poco saber tus ideas, tu opinión o cómo lo ves realmente. Sí, es algo que tenemos alguna vaga idea de cómo intentar afrontar. Principalmente habíamos pensado en establecer ciertos niveles de jerarquía. Dentro, por ejemplo, de el centro por ejemplo, habrá diferentes niveles de empleados o categorías. También un poco la afluencia de personas la regularidad con la que las personas vengan aquí para que tengan más prioridad sobre personas invitadas como yo, por ejemplo. Entonces, yo creo que va un poco por la línea de ahí, de darle como más peso a las personas que están siempre aquí, a las que tienen a lo mejor no más importancia, no quiero decir importante porque somos todos igual de importantes, pero para que me entendáis, que tengan más peso dentro de la organización, del sistema que se desarrolla. Entonces, creemos que un nivel de jerarquía de permisos o de pesos dentro de cada sistema, al final cada sistema va a tener su propio sistema, su propia jerarquía, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso puede ser una solución, pero va a depender también de la aplicación o el sistema que se desarrolle. ¿No crees que, por ejemplo, se podrían hacer cosas a nivel de votación? Sí. Más democrático. Sí. Más que nada porque se pueden dar situaciones en como estaríamos aquí, ¿no? Que desde un punto de vista jerárquico te encuentres con muchísima gente en una jerarquía similar. Por eso yo también estaba pensando ahora en el tema de votación, ¿no? Si tú tienes a 100 personas y pues tienes entre 20 y 25 grados, pues igual puedes hacer una media ahí. Y en otras cosas, pues simplemente pues la mayoría manda. Claro, otra solución era hacer la media directamente. Pero parece interesante el sistema de votación más democrático, puede ser también. Por eso digo que depende del sistema que se desarrolle. Un sistema democrático por votación quizás puede ser una solución también acertada, claro que sí. Gracias. Bueno, yo tenía exactamente la misma pregunta, pero vale. Ya medio me había respondido y ahora ya quedó totalmente claro. Pero tengo alguna más. Primero, o sea, ponías la pirámide de interoperabilidad desde abajo, temas más relacionados con protocolos, lo que nosotros también llamamos interoperabilidad más sintáctica, ¿no? Y después arriba la semántica y arriba el tema de la situación, el contexto. Sobre el nivel de los sistemas actuales, de 0 a 100, en alcance de interoperabilidad semántica, ¿tú qué nota les pondrías? ¿Semántica? ¿Solo nivel semántica? Solo semántica. Yo creo que también depende un poco del sistema que estemos evaluando. Al final, la interoperabilidad semántica va a depender de las tecnologías que se utilicen. En este caso, si utilizamos la web semántica, que está más o menos estandarizado, pues podemos tener una puntuación bastante alta.
pero si cada fabricante o cada dispositivo utiliza sus propias normas, estaremos hablando de una semántica un poquito más baja. Entonces, al final yo creo que va un poco todo en la misma línea. Los fabricantes quieren que utilicemos sus dispositivos para agarrarnos a ellos. Yo te diría que en general, a lo mejor un 60. Vale, cuando tenemos que alcanzar interoperabilidad, normalmente lo que tenemos es ponernos de acuerdo en algún lenguaje o en alguna notación, vocabulario, lo que sea, ¿no? Vosotros utilizáis Thing Description. ¿Sí? Hay una, es del W3C. Sí. Del W3C también está el Semantic Sensor Network. No sé Sí. si la conoces. Sí, al final eso es una ontología también. Es una ontología también. Sí. ¿Qué relación hay entre las dos? ¿Sabrías decir? Al final el Thing Description es una forma de definir o de especificar en un fichero, en un archivo de texto, toda la información de los dispositivos, y la ontología que tú me has dicho es una forma de almacenar esa información y de que pueda ser relacionada con otros dispositivos. Desde mi punto de vista son cosas diferentes, pueden ser que sean también que se puedan utilizar a la vez, que sean complementarias, pero creo que son cosas diferentes. Creo que son muy útiles las dos, por separado, que también se pueden unir, pero creo que son cosas diferentes. Vale, lo digo porque Semantic Sensor Network define de alguna forma un modelo de datos. Claro. Define lo que son procesos que miden. Sí que no tiene la parte de actuación, o sí, tiene la parte de actuación, ya ahora también creo. Claro, el problema de utilizar una ontología concreta es que al final, si te agarras una ontología, dispositivos que tengan otras características, no vas a poder almacenar su información en esa ontología. Entonces, pues, también por eso utilizamos el Thing Description, que es una propuesta de estándar del W3C, porque ya es una propuesta de estándar y es el W3C el que la propone. Entonces, por eso también un poquito habíamos tirado por ahí. Vale. Bueno, yo lo decía sobre todo porque, claro, las dos son del W3C, se pueden combinar. Al final es muy fácil decir, necesitamos interoperabilidad, usemos un estándar, pero ¿cuál de los 300 que hay? Claro. Y el problema que tenías de interoperabilidad entre soluciones comerciales distintas, puedes tenerla también entre estándares, porque al final Sí. es un poco complejo y cómo evoluciona, ¿no? Vale. Y lo último ya que quería comentar, y me gustaría saber tu opinión, es el tema, claro, vosotros estáis ahí en el tema del contexto y sobre todo con las personas. Nosotros estamos empezando también algún trabajo en el que la subjetividad a la hora de definir cosas por los usuarios puede tener cierta importancia. Entonces, no sé si vosotros tenéis ese tipo de problemas a la hora de definir vuestros perfiles y estrategias, etcétera, el poder tener que lidiar con la subjetividad de los usuarios, con el que, utilizando un vocabulario concreto, lo que para un usuario es A, eso mismo encaja con lo que para el otro usuario es B. Ahí entraría un poquito también el tema de la semántica que hablábamos antes. Sí es verdad que para un usuario puede ser intensidad y para otro puede ser luminosidad, y es lo mismo. En este caso nosotros lo que hemos utilizado es un vocabulario común para simplificar un poco el problema, pero sí es verdad que en ese aspecto también tendría que, yo creo que con web semántica, ontología y los razonadores sobre todo, se podría inferir o intentar relacionar qué términos son similares, de manera que para intensidad y luminosidad se detecte que hay una habilidad en concreto que sea incrementar la luminosidad de la habitación. ¿Que es complejo? Sí, porque al final necesitas datos, necesitas especificaciones de muchos usuarios para ver, porque puede ser A, B, C o D o lo que sean. Entonces, bueno, yo creo que es un tema complicado de abordar, pero que tecnologías como la web semántica, en ese aspecto yo creo que sí tiene recorrido. Se podría mirar. Vale. Bueno, quizás eso sí para enlazar vocabularios, etcétera. Claro. Pero en el tema de la subjetividad, el tema es que para mí caliente significa esto y para él caliente significa otra cosa. Entonces, si hay términos ahí que puedan tener que ver con esos grados de... incluso cuando crees que te están diciendo lo mismo y no hay ninguna indicación de que te puedan estar diciendo algo contrario, puede no ser lo mismo.
Y no vas a encontrar ninguna diferencia en lo que te están Sí, te diciendo. entiendo, te entiendo. Al final, lo que nosotros hacemos es poner caliente, pero también establecer una temperatura. Al final, cada propiedad En grados. tiene un valor, efectivamente. Claro. Si yo te digo luminosidad, ¿qué luminosidad quieres? ¿Cuál es tu objetivo de luminosidad? No me digas, quiero la luz alta. ¿Alta cuánto es? ¿8? ¿7? Ujú. Entonces, en ese aspecto sí que a través del perfil virtual se ofrece la posibilidad tanto de definir tanto el objetivo, ¿vale? La nomenclatura caliente, pero también el valor, que para mí es óptimo, en 20 grados o 22 grados. Ok. ¿Alguna otra? No. Vale. Sí, yo tengo una. Me llama la atención que caractericéis de la misma forma a las personas que a los sensores en la entidad, ¿no? Porque realmente en una decías que las entidades tienen skills Sí. o objetivos que tú quieres lograr, y luego tienes otra parte que es la actuación que te permite alcanzar ese objetivo. Sí. Sin embargo, en el modelo parece que que las personas a través de su smartphone y los objetos y los sensores o actuadores son entidades. ¿Por qué lo habéis hecho así? ¿Tiene alguna ventaja o...? No sé si llamarlo ventaja o no, pero al final, como consideramos que las personas pueden ofrecer también servicios, para nosotros un servicio puede ser ofrecido por un dispositivo IoT, pero también por una persona. Entonces, al final creemos que considerar de la misma forma tanto a las personas, a través del smartphone, por supuesto, como a los dispositivos, nos permite un poco simplificar todo el tema de tratamiento de entidades, de información, de procesamiento de esa información a través del algoritmo o de cualquier otro sistema. Entonces, principalmente es por eso, porque consideramos que tienen la misma información, que la misma información se puede describir, especificar de una manera común a través del W3C, por ejemplo. Entonces, por eso creemos que tanto personas como dispositivos IoT pueden tener habilidades y objetivos. Pero los dispositivos podrían tener objetivos. Sí, por ejemplo, que un aire acondicionado, su objetivo sea reducir su energía, por ejemplo. Vale, gracias. Y ya una curiosidad por la novedad, la industria 5.0. ¿Cómo centramos a las personas en la industria? A ver, yo tengo clara la industria 4.0, tenemos una planta de producción. Sí. Ahora, ¿cómo hago esto centrado en las personas? Claro, al final yo creo que va a tender un poquito por conocer las necesidades, las preferencias de las personas. Al final las empresas grandes saben dónde nos movemos, qué sitio visitamos, qué restaurante cenamos. Yo creo que los desarrollos van a ir un poco en ese sentido y en dejar a las personas un poco en el centro, en ver qué necesitan, qué les mueve a hacer una acción en concreto. Y ya no tanto en las características que pueden tener esos dispositivos. Entonces, bueno, eso es uno de los paradigmas que existen en la industria 5.0. Por eso también un poquito los desarrollos nuestros tienden a poner a las personas como en un punto importante dentro de la IoT. Entonces, bueno, yo creo, vamos, las últimas tendencias muestran que la industria 5.0 está tendiendo a eso, a poner a las personas en el centro de los desarrollos. ¿Cómo hacerlo? Pues ya dependerá de los desarrolladores, cómo hagan sus aplicaciones, cómo las tengan en cuenta, cómo las enfoquen. Eso será un aspecto que vamos a tener en cuenta en el futuro también. ¿Alguna pregunta más? Voy a abrir el altavoz. ¿Alguien de los que están online quiere hacer alguna pregunta? No. Tendríamos que hacerlo. Ahí se ve el chat. Vale. Por el chat. Está muy pendiente de si alguien levanta la mano, ya le da el cámara. Vale. Entonces vuelvo a repetir. ¿Alguien de los que están online quiere hacer alguna pregunta? Nadie levanta la mano. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Creo que es un tema, como decía al principio, que está en boga, apasionante y que va a tener un recorrido importante en los próximos años. Nada más, gracias. Muchas gracias a vosotros. Lo último, ya antes de irme, os espero todos, o mejor dicho, nos esperáis a nosotros en SISTED en septiembre. Entonces, bueno, espero que esto haya sido una primera toma de contacto
y bueno, que podamos discutir en SISTE de nuevos avances, nuevas líneas de investigación, que podamos tomar un café con más tiempo, que podamos visitar Santiago con más tiempo, con mejor tiempo también. Cara está saliendo del sol, por lo que veo. Entonces, bueno, nos vemos todos en septiembre.